No con nada. Entonces, tenemos lo que son ecuaciones de primer y segundo grado. Les comentaba que trabajaremos primer grado y la próxima clase haremos con segundo grado para que les quede clara esta primera parte. Una ecuación habla que es una igualdad. Esa igualdad hace referencia a que dentro de la expresión vamos a tener siempre un signo igual, que nos va a permitir hacer operaciones entre la parte numérica y la parte literal que encontramos allí, es decir, las letras. Allí vamos a encontrar algo que se llama incógnita variable, que es la parte literal, la letra que vamos a buscar en el caso de que nos pidan. Y vamos a encontrar un valor para esa incógnita, que se recibe ese nombre obviamente porque no sabemos cuál es. Vamos a encontrar un valor que al reemplazarlo en la igualdad podemos comprobar si está bien o está mal hecha lo que es la operación que hicimos para encontrar ese valor. Es decir, vamos a comprobar si el valor que encontramos es el ideal o no es el ideal. Esas ecuaciones reciben nombre de lineales o de primer grado. Primer grado es porque la letra que vamos a manejar siempre tiene exponente 1. Es decir, no se le va a colocar nada porque el 1 no se coloca. Siempre va a tener exponente 1. Cuando pasemos a hacer ecuaciones de segundo grado, pues vamos a tener el exponente 2. Y es la forma como ustedes pueden diferenciar cuando sea una ecuación de primero o de segundo grado. Vamos a mirar el exponente que maneja la letra y de acuerdo a eso la definimos si es primero o segundo grado. Entonces, esa es una de las claves para diferenciarlo. Existen unos pasos para resolver eso y tener en cuenta que en las expresiones vamos a encontrar términos semejantes y es el primer ítem que tenemos allí. Los términos semejantes, pues como lo hemos venido trabajando, hay que hacer operaciones entre ellos para tener uno solo. Eso siempre y cuando sea necesario dentro de la expresión o existan términos semejantes. No en todas van a existir términos semejantes. Cuando encontremos términos semejantes, pues nos tocará hacer lo que es la operación entre ellos. Lo otro me habla de una transposición. Esa transposición de términos indica, que yo lo voy a mostrar en la primera ecuación que tenemos allí. Transposición de términos indica lo siguiente, que yo voy a tener un signo igual y ese signo igual me va a permitir pasar de un lado a otro números o letras. A eso se le llama transposición. Esa transposición cumple unas condiciones. Es decir, todo número que esté positivo, para yo hacer la transposición tengo que colocarle el signo opuesto. Es decir, si está positivo yo lo voy a colocar negativo y si está negativo lo colocaré positivo. Y además de eso existe lo que es el inverso multiplicativo. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar y eso lo vamos a ir viendo paso a paso en los ejemplos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque lo ideal es que al momento de despejar, que es tratar de dejar la letra sola, se deje siempre en el lado izquierdo. Es lo ideal. Yo lo puedo dejar en el derecho, pero normalmente se deja en el izquierdo porque es más fácil comprender el paso a paso dejándolo en este lado. Entonces, la idea de todo esto es que comencemos a hacer operaciones, transposición, hacer la transposición como tal de términos y dejar la letra que esté en el ejercicio del lado izquierdo. Cuando suceda eso, pues terminé y encontré el valor de la incógnita. Y ahorita lo vamos a mirar. Lo otro, pues se debe simplificar en el caso que sea necesario. Ahí se cerró en términos semejantes, pero eso es igual a lo que está en el primer ítem. Lo importante es saber que tenemos que simplificar. Toda expresión, obviamente eso va a ser cuando tengamos fracciones. Siempre que tenga fracciones hay que simplificar para poder tener el valor correcto, el valor ideal. Y lo otro, que me dice ahí, se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita. Esta última parte que me hablan allí es porque le voy a mostrar dos formas de cómo se resuelven lo que son las ecuaciones. La que usted considere viable, pues va a escoger. Yo les recomiendo desde ya
la del lado derecho porque considero mucho más sencilla. Es simplemente hacer directamente transposición de términos y ya. En lo otro hay que comenzar a sumar a sumar y a restar, y son unos pasos que considero innecesarios siempre y cuando se comprenda cuál es la idea de lo que es resolver una ecuación de primer grado. Si miramos allí ejemplo 1, la ecuación es x más 3 igual a 5 y la otra es x más 3 igual a 5. ¿Por qué tenemos dos? Porque es la misma ecuación que le voy a mostrar por medio de dos procesos cómo se soluciona. La primera, la que está del lado izquierdo, tiene algo y es lo siguiente. Aquí tenemos lo que es un signo positivo. Ese signo positivo tenemos x más 3. Ese x más 3 está al lado de la incógnita que es la x. En este tipo de situaciones, esta ecuación yo la puedo solucionar a simple vista. Porque lo único que me están pidiendo es qué valor debe tener la letra x para que sumada con el 3 me dé 5. Si tenemos la solución acá abajo, más fácil podemos ver cuál es. Pero todos los ejercicios a simple vista no se va a poder ver cuál es la solución. Entonces, en este tipo de situaciones, que es una ecuación de primer grado muy simple, me toca es despejar la x. Despejar la x, ¿qué es? Dejarla sola, así como está en lo último que le estoy encerrando la letra. Miren que queda del lado izquierdo la letra sola. Cuando llegue a ese punto, pues solucioné lo que es la ecuación de primer grado. ¿De qué debo hacer? En este caso hay una forma, y es que si tengo x más 3, para quitar ese x más 3 de allí, debo restarle ese mismo 3. Es decir, voy a poner al lado de x más 3 el opuesto de él. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo haga la operación de x de 3 positivo menos 3 negativo y me dé 0. Y si me da 0 desaparece. Pero como a mí me están hablando de que esto es una ecuación, es una igualdad, esta igualdad es por el hecho de que existe el signo igual, y cuando hay igualdad debe permanecer siempre, la misma igualdad, en el sentido de que todo lo que yo haga en el lado izquierdo de esa igualdad lo debo hacer en el lado derecho. Si analizan, en el lado izquierdo yo agregué lo que fue este menos 3, y también debo hacerlo del lado derecho. Si no hago eso, pues la igualdad no va a permanecer, y es uno de los errores que se tiene, y el ejercicio en ese caso pues saldría incorrecto. De todo lo que yo haga en una igualdad del lado izquierdo lo debo hacer del lado derecho. Es por eso que ahí agregué menos 3 para anularlo con el 3 positivo, y lo tuve que hacer del lado derecho también. Le tuve que colocar ese menos 3 al 5. Entonces, después que tenga Profe, o eso, sea que nada más se le cambia el signo. Sí, se tiene que colocar el número con el signo opuesto que está al El lado de opuesto. la letra. Sí, el opuesto. En ese caso, como Ya, tenemos pero, 3 o positivos, sea, me puse menos 3. o sea que Dime, en este caso uno lo que tiene que hacer es cambiar el signo y ya. en ese caso es cambiarle el signo para poder Si es de anular primer ese número grado. que está allí. Sí, en ese de primer grado y en este tipo. Y agregar. Entonces, mira, Ok. mira este ejemplo y miramos el siguiente para que vean. 3 positivo menos 3 negativo me daría 0, o sea que la letra X quedaría sola aquí. Y hago la operación de 5 menos 3 y me da 2. Hasta ahí llegó lo que es la ecuación de primer grado. Pero esa opción se la quise traer para que ustedes vieran que esta que le voy a mostrar ahora no es la única, pero la considero muchísimo más fácil. Aquí es donde aplica la Profe, transposición de términos. O sea una que, pregunta. profe, Sí, dime. o sea que Profe, nosotros lo que para pasa es que se le pone el signo opuesto para hallarle el resultado. Bueno, habla. X, para despejar a X, es solamente para despejar a X. Para que X quede sola se le coloca en menos 3 para que eso desaparezca y quede X solo. Pero yo te Claro, lo voy a porque colocar. Dale, que te escucho. O sea, yo lo que le quiero decir que uno menos 3 lo coloca para cancelar y que X
3 igual a 1, De- 5. Despejar no es otra cosa que dejar la letra sola. Profe, Y si yo le resto coloco ese 3 allí, se lo debo colocar siempre al 5. Sí, profe, ahora sí, bro. o sea Sí, te escucho. que se le pone el signo opuesto para hacer la operación para buscar valor de X. Sí, para buscar el valor de X se le coloca el opuesto para poderlo cancelar. Pero como les Ok, digo, esa es una opción que yo no veo tan viable como la que vamos a hacer ahora. Acá se usa la transposición de términos y es mucho más sencillo. Yo identifico primero qué número está con la letra X al lado de la letra X, ya sea sumando o restando. Y la transposición no es otra cosa que pasar ese número del lado izquierdo del signo igual al lado derecho con signo opuesto. Entonces miramos eso que le está ahí encerrado en el rectángulo, tenemos más 3. Yo lo voy a pasar para el lado derecho del Con signo igual. diferentes signos. Lo voy a colocar Diferentes ahora signos. con el signo opuesto. Estaba positivo, ahora lo coloco negativo. ¿Y qué falta hacer? La operación entre 5 menos 3 que me da 2 y ya quedaría resuelta la ecuación. Es muchísimo más sencillo y menos complicado estar colocando signo opuesto ni nada de eso. Es ir como más directo a hacer la operación para despejar lo que va a ser la variable. No puede omitir. Esa sería la Una segunda pregunta, opción. y cuando, por ejemplo, los dos términos tienen el mismo signo, son signos iguales. No te alcancé a escuchar. ¿Cuándo qué? Cuando los dos términos son de signos iguales. En el caso de que el 5 sea negativo. Exacto. Si es caso de signo negativo, pues tenemos que hacer operaciones entre números con signos iguales. Es decir, que ya no nos daría 2, sino nos daría menos 8, que tendríamos menos 5. Menos 5 con menos 3, signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Es decir, que daría menos 8. Ya, entonces si pasamos al segundo ejemplo, que es el que le estoy resaltando, le estoy encerrando allí nuevamente para que lo vea. Ese es similar, lleva la misma estructura del de arriba. Tengo menos 6 negativo. Para que ese menos 6 desaparezca de allí, pues lo debo hacer una operación con el opuesto. El opuesto es más 6. Y como coloqué ese más 6 allí, del lado derecho del signo igual, también debo colocar el más 6. Coloqué más 6 de los dos lados, entonces menos 6 con más 6 me daría 0. Entonces me quedaría X sola. Y 4 más 6 me daría 10 y se responde la pregunta que estabas diciendo. Tengo dos números con signos iguales, entonces me toca sumarlos. En este caso los dos son positivos. Lo mismo se tiene que hacer entonces con lo que está al lado derecho ahora. Es la misma operación, sino que es mucho más corta. Identifico qué número está con la letra X, que es la que necesito que esté sola. Es menos 6. Ahora ese menos 6 lo voy a pasar para el lado derecho del signo igual con signo opuesto. Está negativo, ahora lo coloco positivo. Y ya lo único que me toca hacer es la operación de 4 más 6 que me da 10. Y es mucho más sencillo. No sé si le parece, le da la misma sensación. Pero entonces, este Profe, tipo de una ejemplo... La Pro- segunda, profe. Profe, Disculpa, una no te pregunta. escuché. Sí, Profe, dime. o sea, usted sabe que uno, por ejemplo, aquí en la segunda del lado derecho que usted está haciendo, está X y menos 6. O sea, ahí no se tiene en cuenta, por ejemplo, como 6 tiene el signo negativo. No se tiene en cuenta que si es negativo. Se le cayó el internet. Acá lo único que hay que identificar es todo número que está al lado de quien yo quiero que esté solo, que es la letra X. Entonces, como está el menos 6 al lado de la X, yo quiero quitarlo de ahí. ¿Cómo lo quito? Haciendo transposición de términos. Entonces lo que hago es pasarlo del otro lado del signo igual. Aquí tenemos el signo igual. Y si miramos, el menos 6 está del lado izquierdo del signo igual. Ahora yo lo voy a colocar del lado derecho.
para que se haga esa transposición de términos, yo debo cambiarle el signo. Estaba negativo, pues ahora pasó a estar positivo. Y de negativo Profe, una pasó pregunta. a positivo. Dime. Para saber cuándo la operación de primer grado depende en qué está elevado a la X. Sí, vamos a tener ecuaciones de primer y segundo grado por el momento. X aquí en todos los ejercicios Ok. está asignada. Indica que está elevado a la 1. Que está elevado a la 1. Claro, entonces se va a hacer este proceso así. Después miraremos cómo se hace con ecuaciones de segundo grado. El siguiente ejemplo, y le voy a mostrar varios tipos de ecuaciones de primer grado que vamos a estar trabajando. Este ejemplo que está acá ya se maneja lo que son términos semejantes. Se maneja lo que son términos semejantes dentro de la misma operación. Entonces, para trabajar términos semejantes, aquí tengo los dos ejemplos, pero para no mirar eso tan enredado, yo voy a enfocarme a trabajar el que considero más sencillo, que va a ser el del lado derecho, para que les sea mucho más fácil resolverlo. Entonces, para resolver esa ecuación tenemos términos semejantes. ¿Qué voy a identificar en la ecuación? ¿Cuáles son las letras que tengo? Que en este caso son 6C y 3C. Y voy a identificar cuáles son los números que tengo. En este caso tengo -3 y tengo +2. ¿De qué voy a hacer con todos esos términos que están allí? Que lo puedo hacer. Puedo hacer esto que le voy a explicar saltándome el segundo paso que está allí. Lo quise hacer, mostrarlo allí para que tengan el paso a paso, pero puedo pasar de allí al tercer paso. Lo que debo hacer es pasar hacia el lado izquierdo todas las letras, todo lo que tenga letra al lado izquierdo y todo lo que tenga número al lado derecho. Ojo que cuando haga eso debo cambiarle el signo. Si no le cambio el signo, pues se me va a dañar toda la ecuación. Ahora, el 3 lo voy a pasar hacia el otro lado. Ese 3 está negativo. Como está negativo, entonces lo voy a colocar del otro lado. Voy a pasarme al paso 3 para que lo vean. Aquí está negativo, pasó a positivo. Y la C estaba negativa, estaba positiva, pasó a negativo. En el segundo paso lo que quise mostrarles es, primero pasé el 3 y en el tercero pasé, y en el tercer paso pasé el 3C. Entonces, allí podemos mirar que lo que se hizo fue pasar hacia el lado izquierdo las letras y hacia el lado derecho los números. El igual siempre va a ser igual, profe. Disculpa. El igual. No te alcanzo a escuchar bien. O sea, a lo que me refiero es el igual siempre va a separar cuando son semejantes. No te alcancé a escuchar, pero te respondo algo. El signo igual va a ser la referencia de nosotros. ¿Dónde está mi chancleta? Es decir, Ah, Vivian. Ey, signo Douglas, igual. apaga eso, Douglas. el signo igual, ¿A dónde? el signo igual me va a indicar a mí, va a ser mi referencia porque hacia la izquierda voy a tener las letras y hacia la derecha voy a tener los números. Va a ser mi punto de referencia. Entonces, cuando yo echo todo hacia la izquierda, pues voy a colocar las letras y hacia el lado derecho los números. Y allí lo que me toca hacer son operaciones. Hago la primera operación del lado derecho, que es la más sencilla para que la vean. Esta operación sería 12 más 3 me da 15. Y la otra es 6C menos 3C. Pues ahí se cumple algo que siempre he dicho, que son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. El mayor es 6C, te hago esa resta y me da 3C. Entonces me queda 3C, que ese 3C le quise colocar entre el 3 y la C el signo de multiplicación, para que vea cómo es el proceso ese de el inverso. Ese inverso es que si él está multiplicando, si ese 3 está multiplicando a la C, para yo pasarlo del otro lado del signo igual, es decir, hacia el lado derecho, hacia donde está el 15, pasaría a dividir. Y es por eso entonces que se ubica ahora debajo del 15, porque está dividiendo lo que está del lado derecho del signo igual. Entonces me quedaría Profe. 15 entre...
15 entre 3 que me da 5. Dime. ¿Podría hacerme el favor de explicar de nuevo, profe? Fue que acá se fue el internet y no la entendí esa parte. Claro. Entonces, allí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la 6C menos 3. 6C menos 3. Tenemos 6C menos 3 igual a 3C más 2. ¿Qué debo hacer? Y es lo que está señalado allí con las flechas. Voy a dejar simplemente hasta las flechas. Voy a tener hasta la flecha, dejo hasta la flecha y para que mires. El 3C, que está del lado derecho, el signo igual pasa hacia el lado izquierdo, sería con signo opuesto. Y el menos 3 pasa hacia el lado derecho, con signo opuesto, que sería más 3. Uno pasa hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Pasa siempre con signos opuestos. Hago la operación entre 6C menos 3C, me da 3C. Y 12 más 3 me daría 15, que sería exactamente esto. 13 lo separo allí con signo de multiplicación para que sepan cómo es el proceso del inverso. Está multiplicando para pasar al lado derecho del signo igual, pasaría a dividir y por eso está debajo del 15. Y ahí lo único que me toca hacer es la división de 15 entre 3 que me da 5. Y ese sería el proceso de cómo se hace la solución de este tipo de ecuaciones de primer grado. Les Profe, comento que ahorita se profe, cierra la cuando el sesión y resultado- vuelven y cuando- entran con el mismo enlace. Dime. Profe, cuando el resultado sea decimal, o sea, de decimal, ¿cómo se hace? Siempre vamos a tener números enteros, o sea, sí puede dar decimal, pero nosotros vamos a manejar siempre con números enteros. Y en el caso de que la división de decimal la dejan indicada. Es decir, si aquí teníamos 16 sobre 3, no había que hacer la división que da 5 como y algo, sino dejarla como 16 sobre 3. La dejamos ahí indicada. Lo que sí Profe, tenemos que ¿no? hacer es simplificar al máximo. Es necesario, bueno, hacer el segundo paso siempre. Ese segundo paso le dije que era opcional, que lo hice para que entendieran, pero podemos Ok. pasar directamente al tercero. Bueno, ok. Entonces, ahora tenemos otro ejemplo